Bueno, el tema que vamos a tratar hoy se titula El síndrome de Ezequías. Ezequías era un rey que tuvo Judá. Vamos a ver precisamente cuáles eran las características de este personaje. Porque todos los personajes que están en la Biblia nos dan un mensaje, a veces bueno, a veces malo, otras veces regulares, pero todo con la intención de que no los cometamos algunos errores o que limitemos algunas cosas buenas que ellos hicieron. Porque algunos hicieron cosas buenas, otros hicieron cosas malas, otros hicieron buenas y malas, otros más buenas que malas y otros más malas que buenas. Pero en fin, nos podemos identificar con cada uno de estos personajes también de la Biblia. Hoy vamos a tratar el tema sobre el síndrome del rey Ezequías, para lo cual los invito a que abran su Biblia en Filipenses capítulo 1, verso 21. El tema de hoy se titula El síndrome de Ezequías. Ezequías es un personaje que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, pero también hizo cosas malas. Entonces el síndrome es ese, que identifiquemos cuáles fueron las cosas malas que él hizo para que nosotros no las cometamos. Entonces Filipenses capítulo 1, verso 21. Dice Filipenses 1, 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué relación tiene este versículo del Nuevo Testamento con lo del rey Ezequías que está en el Antiguo Testamento? Bueno, vamos a analizarlo hoy precisamente. La vida del rey Ezequías la encontramos en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 18, ahí empezamos a hablar, o todo el capítulo 18 habla sobre el rey Ezequías. Pero vamos a leer precisamente que el rey Ezequías, cuando comenzó su reinado, tenía 25 años. Así dice Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 2. Dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Entonces vemos que fue un rey, reinó en Jerusalén a la edad de 25 años y reinó por 29 años, duró ese reinado. O sea que vemos que la Biblia está enseñando que si él murió cuando terminó su reinado, o sea, su reinado terminó con su muerte, entonces él murió a los 54 años, ¿sí? Sumando 25 más 29 nos da 54 años. Esa fue la edad del rey Ezequías, 54 años. Pero hay un caso, una nota muy importante, que Dios le concedió 15 años más de vida al rey Ezequías. Miremos lo que nos dice Segunda de Reyes 20, verso 6. Dice, y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. O sea, que si nosotros restamos a 54 años, le restamos 15 años que Dios le otorgó de vida a él, vemos que él había tenido una enfermedad grave, una enfermedad de muerte a la edad de 39 años. ¿Y eso por qué? Porque se lo dijo un profeta, ¿verdad? Arregla tu casa porque morirás. Así lo dice en 2 de Reyes, capítulo 20, verso 1. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿A qué edad tenía Ezequías cuando cayó enfermo de muerte? Tenía 39 años, ¿sí? Saquemos la cuenta. 54 menos 15 años, de los 15 años que le dio Jehová de vida. Ezequías tenía 39 años. Mire lo que le pasó a los 39 años. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces se imagina una persona de 39 años, le diga, un médico, vas a morir, ya sea cáncer o cualquier otra enfermedad, vas a morir ya, arregla tu casa, que vas a morir. ¿Qué hizo el rey? Mire lo que dice el verso 2 del capítulo 20. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y obviamente la consecuencia de esta súplica que hizo Ezequías, sacando a las buenas obras que había hecho, que Dios le otorgó 15 años. O sea, vemos que el rey Ezequías, a la edad de 39 años, fue diagnosticado con una enfermedad grave, una enfermedad de muerte. Y él le dio miedo a la muerte, a la cercanía de la muerte, y oró a Dios y le pidió a Dios que hiciera memoria de las buenas obras que él había hecho, y Dios le otorgó 15 años más de vida. Ahora,
¿Qué nos está enseñando esta historia de rey Ezequiel que hemos resaltado aquí a grosso modo? Primero que cuando él comenzó su reinado, ya hemos dicho, tenía 25 años y su reinado duró 29 años, o sea que Ezequiel murió a los 54 años reinando, pero a la edad de 39 años le había sido diagnosticado o el profeta le dijo que tenía una enfermedad grave y que no se iba a salvar de esa enfermedad y que iba a morir, que arreglara su casa. Pero este rey oró al Señor y le pidió años de vida. Dios le otorgó 15 años más de vida. Esa enfermedad de muerte, ¿qué nos revela? Miremos lo que nos dice 2 Reyes capítulo 20, verso 1, que ya leímos. Dice, en aquellos días Ezequiel cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, ¿cuál fue la oración de Ezequiel? Miremos lo que nos dice el verso 3 del capítulo 20 de 2 Reyes. La oración de Ezequiel dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que a ti te agradan. Y lloró Ezequiel con gran lloro. ¿Cuál fue la respuesta? Miremos lo que nos dice el verso 4 del capítulo 20 de 2 Reyes, la respuesta de Dios. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadirás a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higo, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Vemos aquí que Ezequiel sanó por un ungüento que hicieron de masa de higo y se lo pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Qué fue lo que sanó al rey Ezequiel? ¿La masa de higo? No, ¿verdad? La voluntad de Dios, que había dicho que no iba a morir. Pero Dios se vale de los medios medicinales, naturales, para sanar, para que también nosotros cuando estemos enfermos podemos ir a buscar el médico. No, eso no es malo buscar el médico. Lo malo es no buscar el médico sin buscar primero el trono de Dios. La Biblia también nos relata una historia de un rey que había enfermado de los pies y a pesar de que él siempre buscaba a Dios, cuando enfermó de los pies no buscó a Dios, sino que buscó a los médicos. Y dice la Biblia que murió de esa enfermedad de los pies. ¿Por buscar al médico? No, por no buscar primero a Dios. Entonces, nosotros podemos ir ante el médico, pero primero vamos al trono de Dios y le pedimos su gracia y su misericordia para con nosotros. Y si es su voluntad de sanarnos, porque también tenemos que preguntarle o pedirle que se haga siempre su voluntad. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que vemos aquí cómo la voluntad de Dios fue la que sanó al rey Ezequías. Pero ¿cuáles fueron esas consecuencias de esa sanación divina que Dios le otorgó 15 años de vida? Para el rey dejó unas consecuencias vergonzosas. Esos 15 años más de vida que Dios le otorgó. ¿Por qué? Porque él no se arrepintió de su maldad y de su vanagloria. Y segundo, que fue egoísta. Y su descendencia, o sea, su hijo, que nació de ese intervalo de 15 años que Dios le otorgó, hizo las cosas malas delante de Dios. Inclusive su nieto, o sea, el hijo del hijo, también hizo cosas malas ante los ojos de Dios. En otras palabras, mejor era que no hubiera pedido esos 15 años de vida o no hubiera pedido sanidad para él, porque hizo cosas malas delante de los ojos de Dios. En 2 de Reyes 20, 17, mire lo que nos dice 2 de Reyes capítulo 20, verso 17. Aquí vienen las cosas malas que hizo Ezequiel. 2 de Reyes, Ezequías. 2 de Reyes 20, 17 dice, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. O sea, vemos aquí
que hubo bastante egoísmo de parte del rey, porque si bien es cierto, le están diciendo cosas malas que iban a pasar a su descendencia, a la descendencia del rey, él dijo, bueno, por lo menos en mi gobierno, en mi reinado, habrá paz. Entonces vemos aquí que fue muy egoísta ese rey. Y también de ese tiempo extra que Dios le dio, esos 15 años, nació el hijo de él que hizo cosas malas, el rey Manasés. Dice en 2 de Reyes capítulo 21 verso 1, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Ve? Aquí las consecuencias de ese tiempo extra que Dios le otorgó al rey, que nació un hijo que hizo las cosas malas ante los ojos de Dios. E hizo lo malo ante los ojos de Dios según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en lugar de Amón, su hijo. De 25 años era Amón cuando comenzó a reinar, o sea, el hijo de Manasés. Y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Musalemut, hija de Aras y de Jobba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Entonces, vemos aquí cómo el tiempo extra que Dios le dio al rey Ezequías fueron cosas malas que sucedieron. Tuvo una historia vergonzosa porque no se arrepintió, no le dio gloria a Dios con todo lo que Dios le había otorgado a él. Vemos que la Biblia nos está mostrando que hay 2 clases de enfermedades. Hay enfermedades que son de muerte, son para morir, y otras enfermedades que son para glorificar a Cristo. Las enfermedades para muerte, para el cristiano, es ganancia. A veces nos desesperamos porque tenemos una enfermedad que no se cura o porque el médico llegue y nos diagnostica que vamos a morir dentro de poco tiempo. Pero para el verdadero cristiano, el que conoce de Cristo, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque va a tener un encuentro con el Señor. Y segundo, que va a ser el fin del sufrimiento físico. Para el verdadero cristiano, la muerte no es un sufrimiento. Al contrario, es un motivo de gozo porque va a ser el encuentro con el Señor, con el que nosotros hablamos, con el que nosotros predicamos, con el que nosotros adoramos, con el que nosotros estudiamos su palabra. Entonces debe ser motivo de alegría. ¿Por qué? Porque es ganancia. Así lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo. ¿Qué significa el vivir es Cristo? Que vivimos para obedecer a Dios, para obedecer a Cristo, para seguir sus mandamientos. Pero el morir es ganancia. O sea, no vemos la muerte como algo funesto, porque para el que no es cristiano ve la muerte como algo funesto y se desespera. ¿Por qué? Porque es egoísta, solamente piensa en sí, no piensa en que ya es el tiempo y que tenemos que entregar nuestra alma al Creador. Entonces vemos que para el cristiano es ganancia, mientras que para el inconverso, o sea, el que no es cristiano, es una pérdida. ¿Por qué? Porque tiene amor al dinero, a las cosas que deja, a la casa, al carro, los bienes que ha dejado, que deja en esta tierra, o por amor a sí mismo, el egoísmo que tiene por sí mismo. El converso sufre y le anda pidiendo a Dios más días de vida. La verdadera oración del cristiano debe ser: Señor, si es tu voluntad, sáname, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esta fue la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. El verdadero cristiano le pierde miedo a la muerte. Es más, busca la muerte. Tenemos que morir al yo. No que nos vayamos a suicidar, porque el suicidio es pecado ante los ojos de Dios. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer como cristianos es morir al ego, morir al yo, morir al mí me parece, yo creo que esto es así, o que se tienen que hacer las cosas de nuestra manera. Tenemos que morir a nuestra vieja manera de vivir. Y obviamente no tenerle miedo a la muerte. La muerte es algo natural que nos sucede a todos los seres vivos. Los seres vivos nacemos, nos reproducimos y morimos. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? La muerte no hay que tenerle miedo, hay que verlo como ganancia. El mismo apóstol Pablo nos enseñaba que el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces no tenemos que ver la muerte como algo malo, ni la muerte nuestra ni la de un familiar. Tenemos que darle gracias a Dios, en vez de reclamar a Dios por qué se llevó o por qué murió nuestro padre, nuestra madre o nuestros hermanos, nuestros familiares. Tenemos que darle gracias a Dios por el tiempo que permitió que nosotros compartiéramos con esa persona, por el tiempo que permitió que esa persona estuviera con nosotros. Vean, la mejor forma de salir de un estado de sufrimiento es el agradecimiento. El agradecimiento cura todo, cura las enemistades, cura los malos entendidos, cura cualquier clase de problema que haya entre nosotros. Siempre el agradecimiento. Tenemos que ser agradecidos, primero con el Señor y obviamente con el prójimo. Entonces, en vez de sentirnos defraudados con Dios o sentirnos
en estado de sufrimiento por la muerte de un ser querido o porque nos diagnostiquen la muerte, tenemos que ser agradecidos. Si fue por un ser querido que falleció, dale gracias a Dios por el tiempo que permitió que estuviera con nosotros. Y si es que nos han diagnosticado que vamos a morir dentro de poco tiempo, dale gracias a Dios por el tiempo que ha permitido estar, que hemos pasado y que nos ha dado la oportunidad de saber cuándo vamos a fallecer, porque eso es un gran privilegio que una persona le diga cuándo va a morir. ¿Por qué? Porque dan la oportunidad de que arregle su casa, de que pida perdón, de que busque y haga las paces con las personas que han tenido problemas, que siempre lo debemos hacer nosotros, que no nos hayan diagnosticado ninguna enfermedad, siempre tenemos que buscar estar bien con todas las personas y más con los hermanos en Cristo. Tenemos que buscar siempre la paz, la coinonía entre todas las personas. Si hay alguna enemistad entre nosotros, perdonémonos unos a otros y eso es lo que Cristo quiere, que hagamos nosotros, que nos perdonemos. Entonces, la muerte para el cristiano es ganancia. El apóstol Pablo nos lo enseñó, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ganancia por qué? Porque nos vamos a encontrar con el Señor, al que nosotros predicamos, al que nosotros amamos, al que nosotros adoramos, al que nosotros buscamos. Y segundo, que es el fin del sufrimiento físico, porque en este mundo tendremos aflicciones. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Mientras que para la persona que no tiene a Cristo en su corazón, es una pérdida por amor al dinero, por amor a las cosas materiales y por incertidumbre que no sabe para dónde va. Nosotros como cristianos sabemos para dónde vamos porque tenemos nuestra mirada puesta en Cristo. Y algo importante, ¿por qué el inconverso sufre? Porque cree que va a pasar con los bienes que deja en la tierra, su casa, su carro, sus posesiones, sus empresas, qué sé yo, cuántas cosas que puede dejar. Pero el apóstol Pablo nos enseña en 1 Timoteo capítulo 6, verso 7, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. O sea, nada nos vamos a llevar. Entonces tenemos que estar apercibidos de eso, de que nada nos vamos a llevar de este mundo. Así que soltémonos y demos gracias a Dios por el tiempo que nos da de vida. Y si nos diagnostica una enfermedad de la cual vamos a morir, también tenemos que darle gracias a Dios, porque son pocas las personas que saben cuándo van a morir. Hay personas que se desesperan porque el médico les ha dicho que va a morir. Al contrario, debe alegrarse. ¿Cuántas personas salen y de pronto un accidente, cualquier cosa sucede en la calle y no regresan nunca a su casa? O sea, no tuvieron tiempo ni de despedirse de sus familiares ni nada. Yo creo que es un privilegio que una persona le digan que va a morir y que cuánto tiempo le queda de vida. Es un privilegio. Antes de sentirse defraudado, antes de sentirse mal porque va a morir, debe ser agradecido porque le han dicho cuándo va a morir, lo que le pasó al rey que estamos viendo, ¿verdad? Ezequías, que a él le dijeron, arregla tu casa que vas a morir. Y este se desesperó y empezó a clamarle a Dios y empezó a exigirle a Dios que lo sanara con base en sus buenas obras. Vean, no hay ninguna buena obra que nos justifique ante Dios. La única obra buena que nos justifica ante Dios fue la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la única obra que nos justifica a nosotros. Ninguna buena obra nos justificará. Entonces, hay dos clases de muertes que la Biblia nos enseña, que son las muertes, la enfermedad para muerte y la enfermedad para glorificar a Cristo. Porque hay enfermedades que son simplemente, que se manifiestan para que demos gloria a Dios, así como le pasó en Juan capítulo 11, verso 4, donde dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿sí? Entonces hay enfermedades que no son de muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en ese caso. Entonces ninguna buena obra que nosotros hagamos nos justifica ante Él, solo su misericordia. Podríamos decir entonces podríamos comparar también lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, a él el Espíritu Santo le revelaba que iba a tener muchos sufrimientos en esta vida, y muchos sufrimientos, y sin embargo, él perseveraba, seguía adelante. Nunca le pidió a Dios que le quitara los sufrimientos, al contrario, siempre seguía adelante. Miremos lo que nos dice Hechos capítulo 20, verso 23. Aquí vemos los sufrimientos de Pablo, y que el Espíritu Santo se los revelaba. Aquí no hubo un profeta que vino, el mismo Espíritu Santo le revelaba al apóstol Pablo de que iba a sufrir. Hechos capítulo 20, verso 23. Nos dice el apóstol Pablo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Mire, hay muchas personas que hablan del Evangelio de la Prosperidad, que el Espíritu Santo les revela que van a ser bendecidos económica, financieramente, físicamente, pero el apóstol Pablo, el Espíritu Santo le revelaba que lo esperaban prisiones y tribulaciones. Y mire la respuesta del apóstol Pablo en el verso 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ante los sufrimientos que eran revelados por el mismo Espíritu Santo al apóstol Pablo, él siempre decía que de ninguna cosa haga estima, no tiene estima ni siquiera su propia vida, con tal de cumplir el ministerio que Dios le había encargado. Y en 2 Timoteo 4:6 la respuesta del apóstol Pablo, porque ya yo estoy para ser crucificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo veía su vida como una ofrenda a Dios. Esa debe ser la experiencia nuestra, que nuestra vida, todos nuestros hechos sean una ofrenda a Dios. Nosotros tenemos que ser el sacrificio vivo para Dios, sacrificar nuestros deseos, nuestras pasiones para servirle a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer imitando al apóstol Pablo. El apóstol Pablo siempre decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y también decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, el vivir es para una ofrenda para Cristo, servicio a Cristo, predicar el Evangelio de Cristo y para y guiar a las personas al camino de Cristo, a la vida de Cristo. Ese debe ser el objetivo nuestro, de vivir para Cristo. Y si morimos, pues tenemos que entender que el morir es ganancia, porque nos vamos a encontrar con nuestro Creador y vamos a salir de esta vida de sufrimiento, porque en esta vida va a estar plagada de sufrimiento, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos lo profetizó, nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. O sea, mientras estemos en este mundo, van a venir aflicciones. Vamos a tener momentos de alegría, pero también vamos a tener momentos de aflicciones. Si vivo, decía el apóstol Pablo con este versículo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. ¿Sí? Eso fue lo que nos quiso decir el apóstol Pablo. O sea, que nuestra vida sea para servir a Cristo, pero si morimos, salimos ganando. Si usted no está listo para morir, tampoco lo estará para vivir. O sea, para poder vivir la vida cristiana tenemos que morir al ego, morir al yo. No quiere decir que nos vamos a suicidar físicamente, no, porque los suicidas no heredarán el reino de los cielos. Pero sí tenemos que morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, para poder vivir con gozo en esta vida. Nuestro Señor Jesucristo nos prometió tener una vida de gozo. No una vida feliz, porque la felicidad depende de las circunstancias, pero sí una vida de gozo en medio de las circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos el Espíritu Santo que nos da la fortaleza para salir adelante en medio de las circunstancias, en medio de las tormentas. Vivimos en gozo. ¿Y cuál va a ser esa consecuencia? Miremos lo que nos dice 2 Timoteo capítulo 4, verso 8, de esa vida, de tener una vida de sacrificio vivo para Dios. 2 Timoteo 4, 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo juez en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La venida de Cristo está cerca. Siempre está a una oración de nosotros, a un paso de nosotros. Y también nuestro Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad?, que Él había sido profetizado de su sacrificio. Su sacrificio era necesario, por eso Él no evitó el sacrificio, el ir a la cruz del Calvario. Él podía pedir 2 legiones, 3 legiones de ángeles para que no ir a la cruz del Calvario, pero sin embargo sabía que tenía que ir a la cruz del Calvario porque ya estaba profetizado y porque era la única forma de morir por nuestros pecados. Ya el sacrificio de Cristo había sido profetizado desde Génesis. En Génesis 22:8 dice, respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, o sea, para el sacrificio, hijo mío, e iban juntos. Entonces, ya el sacrificio de Cristo estaba profetizado, inclusive desde antes de la fundación del mundo, ya estaba profetizado de que Cristo iba a sufrir en la cruz del Calvario. Y también lo dijo Juan el Bautista cuando vio a nuestro Señor Jesucristo acercarse, cuando dijo, he ahí el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesucristo sabía que había venido a esta vida a sufrir por nosotros, por el pecado de toda la humanidad. Y en 1 Pedro 1:18 nos dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces vemos aquí cómo la muerte de Cristo era necesario, el padecimiento de Cristo era necesario para que nosotros pudiéramos gozar del perdón de nuestros pecados, porque Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando Cristo oró porque iba para la cruz del Calvario, Él no oró para que se le quitara ese sufrimiento. Él dijo, Padre, si quieres,
quita esta copa de mí, o sea, ese sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Seremos nosotros capaces de orar de esa forma? Señor, si quieres, quítame esta enfermedad, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, si quieres, sácame este sufrimiento económico que tengo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque muchas veces esos sufrimientos económicos, esos sufrimientos físicos por lo que estamos pasando, son necesarios en nosotros para forjar una nueva criatura. Entonces pidámosle siempre al Señor que no se haga nuestra voluntad, sino la de Él, porque la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta, y será mejor que la de nosotros, a pesar que nosotros nos creamos como muy inteligentes y de proponerle soluciones a Dios ante los problemas por los que estamos pasando. Pero siempre Dios sabrá darnos la mejor solución a nuestros problemas. Entonces, por eso siempre vemos, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si quieres, quita esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad. Así como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Así tenemos que orar nosotros. Para concluir, podríamos decir que el síndrome de sequía son los síntomas del egoísmo. Podríamos decir, ¿verdad? Es una persona que comienza bien el cristianismo, pero que al final termina haciendo cosas desviándose de la palabra de Dios, guiado por su corazón. Acuérdense que el corazón es engañoso. Hacer alar de buenas obras es un mal síntoma. Nosotros no podemos hacer alar de buenas obras. De las buenas obras que hagamos son puestas por Dios en nuestro corazón. Nosotros solamente sabemos hacer malas obras. Nosotros no podemos exigirle milagros a Dios basados en nuestras buenas obras. Podemos pedirle a Dios rogativamente por un milagro basado en la misericordia de Dios, que es otra cosa. Pero no tenerle miedo a la muerte, porque tenerle miedo a la muerte significa que no somos cristianos. Tenemos que ser agradecidos siempre con Dios. Otra cosa importante del síndrome de sequía, nos enseña que no ser vanaglorioso. Él fue muy vanaglorioso, no le dio gloria a Dios por las posesiones que teníamos, Muchas personas han conseguido dinero, pero todo por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno, y sin embargo hacen alar más de las cosas que poseen que quien le dio la riqueza o las posesiones que tienen. Tenemos que darle gloria a Dios, no a nosotros mismos. Porque nosotros nos damos gloria a nosotros mismos, eso es lo que se conoce como vanagloria. Porque es una gloria vana. La verdadera gloria siempre viene de Dios. Y morir a nuestros propios intereses. Él prevalecía los intereses de Él sobre los demás. Entonces tenemos que siempre buscar que prevalezca el interés de los demás antes de nosotros. Y otro error que tuvo Ezequías fue pretender dominar la tentación a su manera. ¿Cómo? Porque cuando llegaron los visitantes, él lo que se dedicó fue a presentarles sus posesiones, y eso hizo que después invadieran su reino y le quitaran todas las posesiones a sus hijos y terminaran como cautivos en otro reino. Debemos enfrentar la muerte con una actitud de agradecimiento, como el apóstol nos enseña, ¿verdad? Que el morir es ganancia. Eso es lo que debemos tener en cuenta nosotros como cristianos, que el morir es ganancia. Tenemos que enfrentar la muerte, ya sea nuestra o de un familiar o un ser querido, siempre con actitud de agradecimiento. El agradecimiento nos va a quitar cualquier síntoma que tengamos internamente en nuestro corazón de resentimiento, inclusive resentimiento contra Dios, porque a personas que se les mueren familiares a veces se sienten con rabia hacia Dios mismo porque le haya quitado ese familiar. No, nosotros no tenemos que estar resentidos contra Dios porque muere un familiar. Tenemos que ser agradecidos siempre por el tiempo que Dios permitió que gozáramos de su presencia, gozáramos de ese familiar que estuvo a nuestro lado. Por eso el apóstol Pablo nos enseñó, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para el cristiano vivir significa vivir para Cristo, presentar a Cristo siempre a las demás personas, no a nosotros mismos. Hay personas que se dedican a presentarse a ellos mismos y a demostrar cuánto saben de la Biblia. A nosotros no nos interesa demostrar a las personas cuánto sabemos de la Biblia. Lo que tenemos que usar es la Biblia o presentarle a Cristo a las personas. Si sabemos mucho de la palabra de Dios, es para guiar a las personas a Cristo, no para hacer alar de lo que sabemos de la palabra de Dios. Siempre debemos vivir para Cristo, y vivir para Cristo significa presentarlo a Él. Y al prójimo que nosotros nos encontremos, guiarlo a Cristo, a través de la predicación nuestra y a través de nuestro propio testimonio. Siempre guiarlo a Cristo. Por eso en 2 Corintios capítulo 4, verso 5, el apóstol Pablo nos dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros no podemos predicarnos a nosotros mismos. Dice, sino a Jesucristo como Señor
y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Para el cristiano el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque nos libramos de las inquietudes del mundo y veremos a Cristo cara a cara. Ninguna obra que nosotros hagamos nos justifica ante Dios, solamente la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, lo importante es que no caigamos en el síndrome de Ezequías, ¿sí? El hacer alarde de las buenas obras, porque las buenas obras que nosotros hagamos siempre son porque Cristo la pone en nuestro corazón. No debemos ser vanagloriosos. Todo lo que hagamos siempre debe prevalecer. El primero, el interés de Dios, el interés del prójimo, para que nosotros podamos seguir adelante. Y siempre dominar las tentaciones con la palabra de Dios. Y la mejor forma de dominar las tentaciones es predicando la palabra. Cuando se nos presente la tentación de lo que sea, siempre recurra a la palabra de Dios, predique la palabra de Dios. Si se le viene la tentación de la concupiscencia con una persona, predique de la palabra de Dios y verá que la concupiscencia desaparece. Si se le viene la concupiscencia de adquirir dinero, de robar dinero, cualquier cosa, acuérdense lo que dice la palabra de Dios, que para nosotros el vivir es Cristo y vivamos siempre para Cristo, y de esa tentación se irá de nosotros. Siempre apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida y evitemos el síndrome de Ezequías para que podamos vivir en paz, no solamente con los más hermanos, con el prójimo, sino principalmente con Dios, y podamos hacer las cosas como Él quiere. Amén. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones y lo más importante, que la pongan por obra. Damos gracias a Dios por esta enseñanza y a ustedes por habernos escuchado. Gloria a Dios.